Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a este nuevo año de actividades, este nuevo año, el 2025. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos y deseándoles que hayan tenido unas felices fiestas y los mejores deseos de prosperidad, paz y salud, sobre todo para este nuevo año 2025. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Un feliz año. Muchas gracias, mis queridos compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la clase y un gusto poderles escuchar a través de este medio de comunicación que se ha vuelto nuestro sistema de interconexión entre ustedes y mi persona, tarde a tarde, semana tras semana. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y vamos a ver el tema, obviamente, que nos corresponde y nos atañe ver en el desarrollo de esta nueva clase, como son los tejidos. Vamos a ver, estamos viendo el tema central de la unidad 5, que son propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Y dentro de esas características vamos a ver los tejidos animales, son las actividades que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y vamos a hablar sobre los tejidos y obviamente sobre los tejidos animales. En los organismos vertebrados, eso quiere decir los que tienen una estructura ósea, existe una gran diversidad de células, unos 200 tipos diferentes aproximadamente. Esta gran variedad de células se puede agrupar en cuatro tipos de tejidos principales, como son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y también el nervioso. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Estos son los principales tejidos que están interconectándose justamente, que están interrelacionándose en el organismo de los animales, incluidos de nosotros los hombres, los humanos. En cuanto al tejido epitelial, reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener funciones protectoras, secretoras o de absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, sus cavidades y conductos. Sus células son geométricas, más o menos regulares y están unidas íntimamente. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conecta con el tejido conectivo. Cuando hablamos de epitelios o epitelial, es, por ejemplo, el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo, que es la piel, y obviamente otras membranas que están recubriendo y protegiendo determinados órganos. Existen dos grandes grupos de epitelios, el de revestimiento, que tiene una función protectora, y de absorción, y el glandular, cuya función es la secreción de determinadas sustancias. En cuanto al epitelio de revestimiento, este epitelio está especializado y vamos a ver cuál es su función principal. Es importante conocerlo. Está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas. Según esto podemos distinguir el epitelio simple, el epitelio estratificado y el pseudoestratificado. Esa es la subclasificación que nosotros podíamos, las ciencias naturales ha desarrollado en relación del epitelio. Tenemos el epitelio simple, el epitelio estratificado y el pseudoestratificado. Esa es la subclasificación en función del epitelio. Entonces, aquí en función del epitelio de revestimiento, aquí nosotros podemos ver las diferentes estructuras del epitelio. Tenemos el epitelio plano simple, tenemos el epitelio cilíndrico simple y el epitelio cúbico simple, obviamente de izquierda a derecha. En esta otra imagen podemos ver el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico estratificado, obviamente de izquierda a derecha. En cuanto al epitelio glandular, este epitelio glandular constituye las glándulas. Cuando hablamos de glándulas, las glándulas segregan determinadas sustancias. Cuando ustedes escuchen glándulas, automáticamente esas glándulas significa que segregan sustancias, emiten sustancias. Entonces, por lo tanto, constituyen las glándulas, que son órganos especializados en la fabricación y secreción de determinadas sustancias. Según su lugar de secreción, distinguimos tres tipos de glándulas: las exócrinas, las endocrinas y las mixtas, que son una mezcla de las dos anteriores. Esa es la subclasificación del epitelio glandular. Entonces, ojo, cuando de pronto ustedes tengan una pregunta de examen
por ahí X, una pregunta X, y les digan la clasificación del epitelio glandular. El epitelio glandular se divide en tres tipos de glándulas. Tenemos las exócrinas, las endocrinas y las mixtas. Esa es la subclasificación del epitelio glandular. En cuanto al tejido conectivo, son un grupo de tejidos con funciones diferentes, unen entre sí distintos órganos, llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos. También constituyen elementos de soporte y de movimiento. Los principales tipos de tejidos conectivos son los siguientes. Tenemos el primero, el tejido conjuntivo. Ya vamos a ver en qué consiste. Tenemos el tejido adiposo. Tenemos el tejido cartilaginoso, que es fundamental, y tenemos el tejido óseo. Esa es obviamente la clasificación o la estructura en función del tejido conectivo. Cuando hablamos del tejido conjuntivo, este tiene la función de unir órganos y tejidos. Según la cantidad de fibra que lo constituyen, puede ser un tejido conjuntivo laxo, esto quiere decir con pocas fibras, o un tejido conjuntivo fibroso, eso quiere decir con muchas fibras. Esa es la característica fundamental en función del tejido conjuntivo. El tejido adiposo es un tejido formado por células llamadas adipocitos. Su función principal es la de reserva de energía, pero también realiza una función protectora bajo la piel, alrededor de los riñones y también de nuestro órgano, de nuestra bomba principal, que es el corazón. En cuanto al tejido cartilaginoso, está formado por células llamadas condrocitos, recubre el interior de las articulaciones y evita sus desgastes. ¿Dónde nosotros hemos visto el tejido cartilaginoso? Por ejemplo, cuando nos vamos al pollo gus y nos pedimos una pierna de pollo, nos comemos el tejido que está estructurando la pierna del pollo y nosotros en los extremos del hueso nosotros vemos unas protecciones, como unas cabezas que no son del color del hueso. Poseen un color blanquecino, muchas veces un color medio cristalino. Su estructura es media cristalina. Ese es el tejido cartilaginoso, de hecho, ese es el cartílago. Todos los animales tenemos cartílagos. Los cartílagos están protegiendo los huesos, siempre van a estar en las puntas de los huesos. ¿Qué es lo que hace el tejido cartilaginoso? Evita el deterioro de nuestras articulaciones, el deterioro y desgaste de los huesos. Cuando existe un desgaste prolongado, un desgaste bastante fuerte en función de los cartílagos, de este tipo de cartílagos, empiezan a generarse diferentes problemas. Los dolores, los famosos dolores reumáticos, hay, cuando existe una vía poca presencia, obviamente empiezan a deformarse los huesos, empieza a haber dolores en cuanto a las articulaciones, a los movimientos, justamente es cuando este tejido se ha ido desgastando, el cartílago ya no es correcto dentro del organismo y obviamente nosotros tenemos que tomar algún tipo de medicamento. Obviamente dentro de estas características, el colágeno es uno de los suplementos en los cuales obviamente podemos tender a reestructurar nuestros cartílagos. Cuando consumamos colágeno, obviamente tratan de prevenir el desgaste de estos cartílagos que están protegiendo nuestros huesos. En cuanto al tejido óseo, por último, las células de este tejido se llaman osteocitos. Este tejido forman los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. De hecho, nuestro tejido óseo, especialmente en nuestra caja torácica, está protegiendo órganos de vital importancia, tal como el corazón, los pulmones y otros órganos adicionales más. En cuanto al tejido muscular, el tejido muscular está formado por células denominadas miocitos, integrados por ansina y miosina, dos proteínas con capacidad contráctil. El tejido muscular puede a su vez subdividirse en los siguientes. Ojo, el tejido, una de las características fundamentales del tejido muscular es que es contráctil. Eso quiere decir que se puede contraer y se puede estirar.
Y dentro de la clasificación del tejido muscular, nosotros podemos determinar el estriado, es una de las subclasificaciones, el cardíaco es otra de las clasificaciones, el liso es otra de las clasificaciones del tejido muscular. Esas son las tres clasificaciones y vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Cuando hablamos del tejido, obviamente, del tejido muscular estriado, está formado por células grandes que presentan numerosos núcleos. La contracción del músculo estriado es rápida y voluntaria. ¿Nosotros dónde los podemos encontrar? En los músculos que participan en la marcha. Por ejemplo, en nuestros brazos, en nuestras piernas, ahí tenemos un tejido muscular estriado. ¿Por qué? Porque la contracción es rápida. Nosotros rápido, por ejemplo, cerramos el puño, abrimos el puño, levantamos la mano, podemos correr, podemos caminar. Entonces ahí obviamente participa este tejido en todos esos movimientos. Y obviamente, perdón, su tejido es voluntario. Eso quiere decir que nosotros controlamos el movimiento. Si nosotros decimos a nuestro puño, ábrete, inmediatamente el puño nos hace caso. Si nosotros, nuestro cerebro le manda la información que levantemos la mano, igual nuestra mano se levanta inmediatamente, ese movimiento es voluntario. Tenemos el otro tejido muscular cardíaco, está compuesto por células estriadas mononucleadas. Su contracción igual sigue siendo rápida, pero en este caso, ojo, es involuntaria. Mantiene el latido cardíaco, por ejemplo. Nosotros a nuestro corazón no le podemos decir para de latir, porque nos moriríamos, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento, en este caso del tejido muscular cardíaco, es involuntario. Sigue siendo rápido, pero ahí sí ya no interviene el cerebro para poder decir o apresura el latido o para de latir. Entonces, ahí sí es un movimiento, obviamente su contracción es rápida e involuntaria. Y por último tenemos el tejido muscular liso. Posee células pequeñas, alargadas, con un solo núcleo. Su contracción es lenta e involuntaria igualmente. Por ejemplo, el movimiento del tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo está moviéndose, nosotros no le sentimos, pero está moviéndose. Si no se moviera, nosotros no pudiéramos completar el proceso de digestión. Por lo tanto, es necesario que se encuentre movilizándose constantemente para que los desechos puedan ser expulsados a través de la defecación, a través de la orina, de todas las sustancias que ya no son necesarias para nuestro cuerpo. El tejido, el tubo digestivo siempre está en movimiento y ese movimiento también es involuntario. De hecho, nosotros ni sentimos lo que nuestro organismo, en este caso nuestro tubo digestivo, está en constante movimiento. Entonces aquí nosotros tenemos, ya sabemos qué es el tejido muscular y obviamente cuál es su clasificación. Se clasifica en tejido muscular estriado, en cardíaco y en liso. El estriado, el movimiento es voluntario, mientras que en el cardíaco y el liso los movimientos son involuntarios, son propios de cada uno de estos organismos. En cuanto al tejido nervioso es fundamental, es uno de los elementos fundamentales para el correcto funcionamiento y la correcta orientación y desarrollo de las actividades. El tejido nervioso está formado por dos tipos de células. Primero una neurona y luego las células gliales. Esa es la estructura mediante las cuales está conformado un tejido nervioso. Siempre hay que tener en cuenta esto. Posible pregunta de examen. Está formado por dos tipos de células del tejido nervioso. Primeramente por las neuronas y segundo por las células gliales. Y aquí ustedes van a ver cuando una persona le dice, eres neurótica cuando mata de las iras. Entonces ahí significa que tiene alguna alteración justamente en las neuronas. Entonces es un término científico. ¿Qué es una neurona? Vamos a ver a continuación qué es una neurona. Las neuronas son células muy especializadas que se caracterizan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos y consta de un cuerpo neuronal con un núcleo y gran parte de citoplasma, varias dendritas, prolongaciones de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal y un axón, que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal. La transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita del axón
La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico a través del espacio que separa a la sinapsis y nosotros ya vamos a ver todas estas estructuras, nosotros vamos a ver ya en el siguiente gráfico que tenemos a continuación. Ahí está toda la estructura de la neurona. Pero también tenemos el tejido nervioso tiene otra clasificación que son las células gliales. Vamos a ver a continuación qué son las células gliales. Y hemos visto qué es la neurona, cómo está constituidos. Ahora vamos a ver qué son las células gliales. Las células gliales se interponen entre las neuronas y pueden ser astrocitos. Estos tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre a las neuronas. También actúan como soporte enlazado entre sí o enlazando entre sí los distintos componentes del tejido estructural. En cuanto a la microglia tiene aspecto espinoso y son móviles, capturan y dirigen sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva. En cuanto a las células de Schwann, contienen mielina, una sustancia de gran importancia en la transmisión del impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas en diferentes zonas a lo largo del axón. Entonces, aquí nosotros ya vemos cuáles son las características en función de la neurona y cuáles son sus estructuras en función de las células gliales. Y a continuación nosotros tenemos justamente, aquí tenemos la imagen de una neurona. Esta es una neurona visto desde el microscopio. Y aquí vamos a ver la micrografía, perdón, del tejido nervioso de izquierda y también la estructura de una neurona que tenemos aquí. Esta es la estructura de una neurona y esta es la micrografía del tejido nervioso. Así se ve nuestro tejido nervioso de cuando utilizamos o cuando nosotros lo podemos ver a través del microscopio. En función de las estructuras o los componentes que está interactuando en una neurona, vamos a ver justamente desde el centro tenemos un núcleo, tenemos alrededor estas ramificaciones se determinan dendritas o tienen el nombre de dendritas. Tenemos también el cuerpo neuronal que obviamente está recubriendo el núcleo y de este cuerpo neuronal obviamente se desprenden las dendritas. Tenemos el axón. El axón es prácticamente toda esta estructura a forma de una de columna vertebral, obviamente que desembocará en las terminales axónicos. Las terminales axónicos son estas partes finales. Y obviamente cada una de estos espacios, cada una de estas estructuras que están integrando el axón son las células de Schwann que contienen mielina. Entonces aquí ustedes pueden observar cómo está constituida esta neurona, que es fundamental para el correcto desenvolvimiento, para que tengamos coherencia en los movimientos cuando queremos coger un lápiz, cuando queremos hablar, cuando queremos hacer una acción. Por ejemplo, han visto cuando existe una enfermedad en función de la neurona, de las neuronas en especial y justamente de este tejido que es fundamental, que es el tejido nervioso, se desarrollan algunos problemas. Por ejemplo, el problema del Parkinson. Ahí obviamente ustedes han visto a las personas que no tienen un movimiento determinante, ¿no es cierto? Sino obviamente no pueden controlar sus impulsos. Es justamente porque han tenido alguna dificultad justamente con este tipo de tejidos que es el tejido nervioso. Hasta ahí, obviamente, los tejidos animales. Vamos a ver a continuación también los tejidos vegetales. Nuestros amigos, los vegetales, fundamentales en el proceso de desarrollo de la vida y purificación de nuestro oxígeno, también tienen sus propios tejidos. Y vamos a ver cuáles son los tejidos vegetales. En el reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales. Tenemos en una primera instancia, tenemos los talofitos, ya vamos a ver por qué se denominan talofitos, y tenemos a continuación los cormófitos, y vamos a ver cuáles son su clasificación y sus características en función de los cormófitos. En relación a los talofitos, están constituidos por un talo, o sea, el tallo, es decir, una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos. Poseen un órgano de fijación, el rizoide, un órgano de sostén, el cauloide y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas. Las algas verdes, por ejemplo, los musgos y las hepáticas también pertenecen a esta clasificación de los talofitos como tejidos vegetales. En relación a los cormófitos constituidos por un cormo,
una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos como la raíz, el tallo y las hojas. Los pteridofitos y los espermatofitos son cormófitos. Los espermatofitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. Ya saben, obviamente, cuando hablamos de los espermatofitos o plantas con semillas, son las que para poder desarrollar la fecundación, obviamente necesitan de diferentes aspectos, como obviamente los insectos dentro del proceso de polinización, el viento, el agua para transportar sus semillas y también germinar, especialmente los insectos que realizan el proceso de la germinación. Entonces, obviamente, dentro de estas características, obviamente se subdividen las espermatofitos en angiospermas y gimnospermas, plantas con flor y plantas sin flor. A continuación, vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas. Vamos a ver cuáles son. Tenemos, en primer lugar, tenemos los meristemos. Los meristemos se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes celulares finas con pocas váculas de pequeño tamaño y núcleos grandes. Distinguimos los siguientes tipos de meristemos. Tenemos el primer meristemo, que es un meristemo embrionario. Tenemos también el meristemo primario o apical. Y tenemos el hemisterio secundario dentro de la clasificación y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Cuando hablamos del meristemo embrionario, esta forma el embrión en la fase de semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. En cuanto al meristemo primario o apical, está especializado en el crecimiento de longitud de la planta, se localiza en los extremos de la raíz, esto es en la cofia, y el tallo en las yemas terminales o axiales, lo que nosotros les decimos las guías. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y observamos un fréjol, en este caso es una enredadera, nosotros vemos que al final de la plantita de nuestro tallo, existen unos pequeños alargamientos, los cuales las plantitas se van cogiendo y se van enredando, ¿no es cierto?, para poder avanzar, para poder crecer. Entonces, a eso se llaman yemas terminales o axiales. En cambio, la cofia se encuentra en la parte interna, se encuentra en las puntas de la raíz, en la parte inversa de la planta, y eso le permite enraizarse, le permite ingresar o adentrarse en la tierra para fijarse. Entonces ya saben, el meristemo primario o apical está especializado en el crecimiento de la longitud de la planta, tanto hacia arriba como hacia la tierra. Se localiza en los extremos, obviamente en la raíz, en la cofia y en el tallo de las yemas terminales o axiales. En cuanto al meristemo secundario, produce el crecimiento en grosor de la planta, se localiza en toda la planta y partes gruesas del tallo y también de la raíz. Esas son las características fundamentales en función de estas estructuras que son los tejidos meristémicos, obviamente, y su clasificación. En cuanto a los tejidos conductores, nuestras plantas, al igual que nosotros tenemos nuestras venas, tenemos nuestras arterias, los vegetales también tienen tejidos conductores, similares a nuestras venas. Son tejidos que tienen como función transportar la savia. Tienen forma alargada, pueden ser de dos tipos. Pueden ser xilema o leñoso, uno de los principales, o puede ser un floema oliva. Esa es la segunda clasificación. Cuando hablamos del xilema leñoso, transporta savia bruta. Esa es la primera característica del xilema o leñoso. En sentido ascendente de la raíz a las hojas. Eso quiere decir que sube desde la raíz a las hojas. Solo sube por el xilema. No puede regresar. Está formado por células muertas de estructuras tubulares llamadas traqueidas y tráqueas. En cuanto al floema oliver, este en cambio conduce la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis. Por tanto, obviamente, este permite la circulación de la savia en sentido ascendente, pero también en sentido descendente. Eso quiere decir en ambos sentidos. En ambos sentidos. En eso quiere decir que si el hemoleño, obviamente, transporta la savia bruta y obviamente solo lo hace en un sentido, ascendente, desde la raíz a las hojas. Pero en cambio el floema oliver
conduce la savia elaborada y obviamente este lo hace en doble sentido, en ascendente y en descendente. Esas son las características fundamentales de los tejidos conductores. Y aquí nosotros podemos observar en la plantita, podemos observar todas las estructuras que tiene los diferentes tejidos, la ubicación de los tejidos de la planta o del vegetal. Iniciemos desde abajo, desde las raíces, tenemos los tejidos conductores. Aquí tenemos todos los tejidos conductores y estos se localizan en las raíces. Tenemos los tejidos de sostén, que obviamente son los que están constituyendo el tallo. Tenemos los tejidos protectores, obviamente que son la película o la epidermis vegetal que está constituyendo y está protegiendo las hojas. Tenemos, tenemos el parenquima, obviamente que está en la parte central, obviamente de nuestras hojas, y tenemos los meristemos, que prácticamente son las guías que nosotros le conocemos, que permite que nuestra planta crezca, se desarrolle, vaya hacia arriba, hacia la luz. Cuando nosotros vemos desde el punto de vista del microscopio, aquí nosotros podemos ver un corte transversal de un tallo en el que podemos observar tanto el xilema como el floema que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos el xilema, obviamente que permite la circulación de la savia de sentido ascendente, obviamente de la savia bruta, mientras aquí tenemos el floema obviamente permite obviamente la circulación de la savia elaborada, pero ya en este caso en doble sentido, tanto hacia arriba como hacia abajo. Eso en cuanto a esta estructura de los tejidos conductores. Hablamos en la siguiente etapa sobre los tejidos protectores. Los tejidos protectores recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector en el cual se trate. Tenemos el epidérmico. El epidérmico, vamos a ver cuál es la característica principal del epidérmico y luego vamos a ver también la siguiente clasificación, que es el tejido suberoso o suber, que se lo conoce. Entonces aquí tenemos los dos tipos de tejidos protectores. Cuando hablamos del epidérmico, forma la epidermis o la piel y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila endosadas unas tras de otras. Eso quiere decir que están protegiéndose una tras de otra. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales, mientras que el tejido suberoso o suber se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y constituye a la epidermis para reforzar las paredes o las partes de la planta que crecen en grosor. Ahí tenemos las funciones tanto del epidérmico, del tejido epidérmico, como el tejido suberoso o suber. Cuando hablamos del parenquima, el parenquima son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas váculas y cloroplastos. Según la función, los parenquimas se pueden clasificar en la siguiente determinación. Tenemos los clorófilos, la primera clasificación, y tenemos los siguientes, los parenquimas de reserva. Cuando hablamos del parenquima clorófilo, es el principal tejido fotosintético. Por ello, sus células contienen abundantes cloroplastos, se localizan en las partes verdes, tales como hojas y tallos herbáceos. Distinguimos dos capas principales, que son el parenquima clorofílico en empalizada y el parenquima clorofílico lagunar. Esa es la subclasificación de los cloróficos. En cuanto al parenquima de reserva, sus células tienen grandes váculas que acumulan productos elaborados por las plantas, tales como almidón, disacáridos, ácidos, entre otros componentes, se localizan en los tubérculos principalmente. Eso es obviamente en función de reserva. ¿Cuáles tubérculos? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la papa, de la remolacha, podemos hablar de la zanahoria. A esos tienen una gran presencia de parenquima de reserva. Obviamente, justamente ahí, como su nombre lo indica, cuando es un parenquima de reserva, reserva todos los líquidos, reserva todos los disacáridos, azúcares, almidones, obviamente que están constituidos dentro de su cuerpo. En cuanto, y por última parte, los tejidos de sostén de los vegetales confieren a la planta solidez y consistencia.
están formados por células de paredes gruesas. Existen dos tipos de tejidos de sostén. Tenemos en primera instancia, podemos hablar del colenquima y tenemos la siguiente estructura que es el esclerenquima. Esas dos estructuras tenemos en función del tejido de sostén. Cuando hablamos del tejido de sostén colenquima, su función principal es dar flexibilidad a la planta. Tiene células vivas, poliédricas, con pared celulosa. Principalmente tiene como componente a la celulosa. Y cuando hablamos del esclerenquima, su función principal es dar dureza a la planta. Tiene células muertas con paredes lignificadas. En determinados tejidos se localizan células o grupos de células con actividad secretora. En la epidermis se puede intercalar células que segregan esencias, como sucede en la planta del romero o la menta, por ejemplo. En otros casos existen tubos y bolsas que producen y segregan otras sustancias, por ejemplo, como la resina de los pinos. Ustedes cuando han ido de paseo por ahí a un bosque y obviamente le cortan un poquito del árbol, inmediatamente sale una resina con un olor bastante agradable, ¿no es cierto? Entonces, esa resina obviamente está estructurada en tubos y bolsas que están constituidos dentro del esclerenquima. El látex, por ejemplo, de las higueras. Eso es otro de los ejemplos que nosotros podemos poner en función de estas características fundamentales. Entonces, nosotros hemos podido observar dentro de esta clase y ya hemos podido ir diferenciando los tipos de tejidos que están constituyendo a los vegetales, cómo están constituidos todas las estructuras de los tejidos vegetales, y también hemos ido viendo todas las estructuras de los tejidos animales y obviamente que están constituidos dentro de esas características también la nuestra. Nosotros también tenemos tejido epitelial, tenemos tejido conjuntivo, tejido conectivo, tenemos una serie de tejidos musculares y todo lo demás que está conformando nuestro organismo y que es importante nosotros conocerlo y diferenciarlo cada uno de ellos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Una vez más, les deseo de todo corazón que tengan un excelente año 2025, los mejores deseos para ustedes y para toda su familia. Nos estaremos viendo, continúen presentando tareas, no se descuiden con todas las obligaciones que ustedes tienen con la institución para que no tengan ninguna dificultad el momento de rendir pruebas, el momento de cumplir con actividades y obviamente pasen de forma normal al siguiente periodo lectivo. Señoras y señores, un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, Licen. Hasta mañana, hasta la otra semana. Hasta la otra semana, Lynch. Igualmente un feliz año y maravilloso. Muchas gracias, compañero Cristian. Profe, una pregunta. Si tenemos Hasta mañana, listo. prueba de ciencias naturales. Sí, todas tienen, ya les van a seguir habilitando, parece que desde el día de hoy ya les estuvieron habilitando, así es que por favor ustedes, ya saben, una de las características fundamentales que tienen que tener es presentado deberes y completada la colegiatura, eso quiere decir la pensión del establecimiento. Entonces son las características fundamentales o los requisitos que la institución les obliga a ustedes a cumplir para que ustedes puedan acceder a las diferentes pruebas. Gracias. De mi parte, ustedes ya saben, de forma prioritaria siempre tienen tareas y siempre tienen las pruebas de forma oportuna para que ustedes puedan rendir, para que ustedes puedan desarrollar de forma tranquila. Así que, por favor, cualquier inquietud, cualquier novedad que ustedes tengan, ya saben, ustedes pueden comunicarse con la institución educativa, tienen el número de la compañera secretaria, la compañera rectora, para que cualquier inquietud que ustedes tengan, obviamente los compañeros puedan resolver cualquier inquietud. En caso que ustedes tengan adicionalmente alguna inquietud, alguna duda adicional, obviamente con confianza, ustedes pueden preguntarme por interno y encantado de la vida, si está dentro de mis posibilidades, yo les podré ayudar. De esta manera, señores y señores, me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan una excelente noche. Gracias.